Estamos en este momento entonces ya en conexión con el señor Jorge Altamira. Jorge, buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Jorge, acá desde la mejor de la mañana, como siempre, empezamos este nuevo año, este nuevo ciclo en el día de ayer, y como lo hicimos el año pasado, nos gusta que este año nos acompañe cada vez que pueda, nos gusta saber qué están haciendo desde ese liderazgo que tiene usted en una porción bastante importante de la política de nuestro país y con una trayectoria que ha sido siempre la misma, o sea, siempre ha avanzado por el mismo lugar. ¿Cómo está usted, Jorge? Muy bien, preparándonos. Hoy hay una marcha importante a la tardecita con esta crisis con el FMI que se está transformando cada vez en más peligrosa. Y bueno, esta va a ser la parte más importante de mi agenda en el día de hoy. Así que terminaré de trabajar y me iré a la marcha a las 18 horas, marchando a Plaza de Mayo. Jorge, le pido que, usted sabe que uno sabe todas las cosas, pero la gente no está informada. Nosotros hoy a la mañana también estuvimos hablando algo de la deuda. Ayer tuvimos el primer programa, pero hoy ya empezamos con temas puntuales y ese tema de la deuda va a ser, ya lo habíamos hablado el año pasado que iba a ser un tema muy importante este año y que iba a haber muy probablemente que se hicieran muchas luchas. El acuerdo para ustedes no es lo que debería de firmarse, porque todavía no está firmado tampoco, ¿no? Ese es el problema. Uno se tiene que preguntar acerca de eso. Han anunciado un acuerdo y no lo están consiguiendo firmar. Quiere decir que la crisis es más profunda de lo que está en la superficie, y los diarios dicen que prácticamente las reservas del Banco Central se encuentran en cero. Por lo tanto, tenemos una especie de, digamos, de coalición de partidos, macrismo, kirchnerismo, albertismo, etcétera, que no tienen otra salida que ir al abismo. Este es el punto central, porque representan intereses económicos que están vinculados a esa salida y no intereses económicos para los cuales esta salida va a ser mucho más ruinosa de lo que es ahora. Es decir, ¿por qué no firman un acuerdo? No firman un acuerdo porque Argentina no puede pagar nada, no tiene nada. Y lo que tiene, que es muy importante lo que tiene, un superávit comercial de 15.000 millones de dólares. Estos pocos países lo tienen en este porcentaje con relación a sus exportaciones o a su comercio internacional. No queda nada, al fin de año, no queda nada como consecuencia de los sucesivos pagos de deuda. Además, una cosa en la que yo pongo un empeño en particular es que una parte importante de la deuda con sectores extranjeros se quedó en pesos porque no tuvo tiempo de salir cuando estalló la crisis de Macri. Y este gobierno le está regalando los dólares para que puedan salir. Esto es concreto, esto lo anunció Guzmán, con el fondo Pinco, con el fondo Templeton, con otro fondo que ahora no recuerdo su nombre. Es decir, les da, por los pesos que tienen, les da dólares al tipo de cambio oficial de 105 pesos. Es un subsidio gigantesco. ¿Para quién? Para ricachones. Entonces el impas real es esta incapacidad total y completa de salir de este desfiladero porque son serviciales a intereses económicos a los cuales representan cuando gobiernan. Perdón, Jorge, cuando usted dice eso, ¿es así? ¿Son tan incapaces o hay un par de vivillos como siempre que son los que les conviene eso, No, ¿no? la palabra incapaz acá tiene un sentido relativo. En primer lugar, siguen una política consciente. Alberto Fernández toda la vida fue representante de los grandes grupos económicos. Usted no se olvide que bajo el menemismo él fue el autor de la privatización de los seguros y de la privatización de las jubilaciones. Tiene una trayectoria de esas, absolutamente. Por lo tanto, él es un hombre del sistema y trabaja para ese sistema. Lo mismo le digo de Cristina Kirchner. No se olvide que
con su marido gobernaron la provincia de Santa Cruz bajo el menemismo. Cuando Menem gobernaba con Cavallo, le hicieron grandes negocios. Acuérdese del dinero que enviaron al exterior como consecuencia de indemnizaciones que recibieron por la privatización de YPF. Muy importante, ellos apoyaron la privatización de YPF, se llevaron 400 millones de dólares de esa privatización. Por lo tanto, son los representantes de las clases capitalistas. Ahora, cuando me refiero a la incapacidad, tiene que ver con lo siguiente. Incluso cuando usted representa una clase capitalista, enfrenta disyuntivas, enfrenta situaciones complejas, y ahí se manifiesta una incapacidad. No pueden resolver quieren pagarle al Fondo Monetario Internacional y no tienen la plata. Y le tienen un miedo tremendo a una rebelión popular si se repite una situación como la del 2001. Entonces tienen una encrucijada a la que no pueden salir. Yo particularmente pongo mucho énfasis en esto para quebrar en la mentalidad popular la idea de que esta gente es la única que puede gobernar. Es necesario pulverizar el acto de autoridad que han impuesto las clases capitalistas ante el pueblo acerca de que ellos pueden gobernar porque tienen un título universitario, porque practicaron abogacía durante un cierto tiempo o trabajaron en materia de finanzas, y los que estamos de a pie no seríamos capaces de gobernar. Es exactamente lo contrario, absolutamente lo contrario. ¿Por qué motivo? Porque gobiernan para intereses económicos definidos y no les importa cometer atropellos de todo tipo. Eso lo aprendieron en los bufetes de abogados, lo aprendieron en los estudios de economistas, donde hacen también esas cosas, y ahora lo aplican al Estado. Jorge, con lo que usted dice, me da que pensar que en un futuro no muy lejano, el amigo Milei podría ser presidente de este país. No, Milei es, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Milei no les diría que es un demagogo, probablemente digamos un charlatán. Mire, yo le puedo contar rápido una anécdota. Sí, cómo no, Jorge. Él estaba en la tele, estaba en un programa de televisión, no me acuerdo cuál, y le escucho decir que hay que eliminar el Banco Central, Yo estaba en casa mirando, y se me ocurre mandarle un tuit, a pesar de que el hombre estaba ocupado ahí en el programa. ¿Por qué le mando un tuit? Le digo, mira, vos propones disolver el Banco Central, pero apoyás a Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central y que está arruinando a la Argentina. Lo notable, para que usted vea que es un hiperkinético, es que me contesta desde el mismo programa. ¿Cuánto? Un minuto después yo ya tenía la respuesta de él. Reconociendo esa contradicción, dice, bueno, por ahora tenemos que apoyar al Banco Central. Es decir, estoy por la disolución del Banco Central, pero apoyo al Banco Central, especialmente cuando está Sturzenegger, y arruina la vida de todos los argentinos con una política monetaria fatal. Por lo tanto, es un charlatán, ¿no es cierto? Ahora, en periodos de grave crisis como esta, por lo que yo he leído, estudiado, lo que fuere, los charlatanes abundan, porque la gente está muy desorientada. Está desorientada porque ve que su vida cotidiana, en aspectos importantes como la economía familiar, los sueldos, los gastos, los alquileres, gira como un trompo. Entonces aparecen este tipo de personajes, pero ha habido muchísimos como ellos, en Estados Unidos, en España, ha habido muchísimos, son fenómenos transitorios. Nadie puede poner el gobierno en manos de Milei, porque si lo pone en manos de Milei perdemos la Argentina, no solo las Malvinas. Sí, realmente lo que usted dice es cierto, y por eso le tiré esa para ver porque a veces entre nosotros por ahí uno puede ya saber la respuesta, pero esto que usted dijo que es tan real, que la gente está tan desorientada y escucho todo, bueno, entonces creo que es momento que las personas que saben, o que yo hoy lo decía, ¿no? Los que peinamos algunas canas, que hemos pasado el Rodrigazo y a veces no hemos ido a grandes máster en economía, pero la hemos sufrido a diario, porque en este país hemos tenido que sortear todos estos tipos, o sea,
desde el Rodrigazo en adelante, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar para atrás también. Bueno, ahí usted tiene, es Rodrigo, Celestino Rodrigo era un personaje de estas características. ¿Para qué sirvió Celestino Rodrigo? Celestino Rodrigo sirvió para dinamitar el país en función de intereses económicos que no tenían un peronista a mano. Querían que lo hiciera el peronismo y encontraron en Rodrigo, atrás de él había uno que era un neoliberal. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, dinamitó el país. El día que subió Rodrigo, prácticamente quedó claro que este país iba hacia una dictadura militar. Seguro. Yo siempre tengo una anécdota de ahí. Yo era muy joven, tenía recién 18 años y había comprado mi primer auto, un Citroën 12B. Mire de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, me lo había en un pueblo. En un pueblo. Auto famoso. Y en ese pueblo, el de la gente, un amigo de ahí de la cuadra de mi casa, me lo había dado en 18 documentos. Y pagué el primer documento y al segundo documento le pagué casi todo porque me daba vergüenza ir a pagarle las monedas que le tenía que pagar por ese auto. Realmente, o sea... Claro. Cosas claro, así. Porque se desvalorizó todo. Pero una cosa increíble, fue o sea, por eso le quiero decir, a ver, eso, lo que hizo Herman González, que la gente se olvidó, porque acá dicen, ¿quiénes se quedaron con la plata? Herman González se quedó con la plata del banco, ¿o no? No, bueno, Herman González, la crisis de Herman González fue famosa porque yo la viví de un modo particular. Quiero decir, la viví con todo el mundo, pero le cuento lo que yo viví. No sé cómo la vivieron los demás. Entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, sí, no pude comprar nada en supermercados, etcétera, nada. Estaba en Miramar, imagínense, el 31 de diciembre, 1 de enero, vacaciones. Estaba en Miramar, no podía comprar nada. Y me acuerdo muy bien el motivo, porque entré a una heladería. Dice, mira, no te puedo vender nada porque no sé lo que vale un helado. Claro, era así. Era así, yo no me sé acuerdo. Lo que vale. Un café valía... Como era feriado, él esperaba el día siguiente para ver qué precios iban a tener las cosas. Impresionante. Yo me recuerdo en ese momento, por ejemplo, un café valía 0,50 centavos de la plata de ese momento y pasó a costar 5 pesos. O sea, esa fue la reacción de cosas, ¿no?, que uno vio en el día. Por eso yo cuando, le repito, que hablaba de la deuda esta y yo decía, bueno, a mí lo que me molesta no son la gente joven que por ahí uno los escucha hablar o decir en televisión o en diferentes programas. Sí me molesta de los tipos grandes que peinamos cana, que a veces sean tan hipócritas y hablen como si todo eso no lo hubiesen vivido, no lo hubiesen pasado, y no saben lo que pasa. O sea, cuando se aplican estas políticas o estos problemas, sabemos lo que viene detrás. No es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, pero tiene que ocurrir, tiene que pasar este hecho de que le cueste firmar, y además de las crisis que se ha armado dentro de la fila del Frente de Todos, puede derivar en una situación, así un detonante, que sea lo que lleve, digamos, a la ciudadanía a darse cuenta de que, es decir, tiene que haber un impacto para que haya una reacción colectiva, no basta con reflexiones individuales, y por eso yo creo que la izquierda lo que tiene que hacer es clarificar esta situación, decir claramente, no que aquello es ilegal, que no se puede pagar, etcétera, absolutamente cierto, pero no pondría énfasis ahí, sino que pondría énfasis directamente en las consecuencias sociales e inclusive en los estallidos que esto va a provocar. Jorge, en el propio Fondo Monetario Internacional hay una preocupación de que esto ocurra, y esto puede ser un golpe muy duro para el propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, Jorge, la verdad que nos gusta siempre escucharnos y vamos a tener muchos días en este año con usted al aire, si nos sigue acompañando. Le voy a hacer, le voy a pedir por favor que recuerde el horario de la marcha, porque se marcha, porque si no después los periodistas van a ponerle a la gente el micrófono. ¿Y por qué marchan ustedes? ¿Por qué marchan ustedes? No, a partir de las 18 horas
del día de hoy comienza una marcha aproximadamente desde Diagonal Sur, Diagonal Norte y Avenida de Mayo, todo 9 de julio, ¿no? 9 de julio y Diagonal Sur y Avenida de Mayo, 9 de julio y Diagonal Norte, son 3 entradas hacia Plaza de Mayo contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Jorge, muy bien. Fuertemente, va a venir mucha gente y hay muchos empresas, sindicatos, corrientes que han votado venir, a pesar de que la burocracia de los sindicatos está a favor del acuerdo con el FMI. Bueno, Jorge, le quiero pedir la última, ahora sí le voy a ir con los tapones de punta y le voy a hacer una pregunta de esas para irnos al corte después y despedirlo. Usted me dijo que no podía seguir que este país esté gobernado siempre por estas dos grandes mayorías. ¿Usted considera que la izquierda en este momento está en condiciones de conducir el país? No, ocurre lo siguiente. La izquierda está en condiciones en la medida en que la clase obrera, los trabajadores, desarrollen los instrumentos de su propio gobierno. No se puede hablar en el vacío. Por ejemplo, yo lo veo a Pedro de Perú, que ganó de suerte las elecciones, como todo el mundo estaba enojado con lo que había visto este momento, lo votaron y no tiene nada Pedro Castillo. Entonces no puede elegir sus ministros. Cada vez que elige un ministro, salta que no sirve, ya cambió en 6 meses 4 veces de gabinete, le va a seguir ocurriendo. La izquierda tiene capacidad de gobernar en la medida que desarrolle la clase obrera, y la izquierda desarrolle en la clase obrera, y la clase obrera desarrolle los instrumentos de su gobierno. ¿Qué quiere decir los instrumentos de su gobierno? ¿Qué convocar un congreso de la clase trabajadora? No le digo que va a venir el 100% de los trabajadores. Al principio vendrá un determinado porcentaje, después vendrán otros, pero un congreso donde la clase obrera, que es la que está en la fábrica, la que produce, la que conoce las técnicas de producción, sigue los inventarios, organiza las ventas, etcétera, desenvuelve un programa económico y diga, nos postulamos al poder político. Porque el gobierno de la clase obrera es un gobierno con los instrumentos que desarrolla la clase obrera. Lo otro, ¿se entiende? Si esos instrumentos, ganar una elección o hacer una buena elección y todo lo demás, es una cáscara vacía. Esta es la preocupación principal, por eso nosotros hoy vamos acá a esta manifestación desarrollando, digamos que nosotros promovemos la convocatoria de un congreso de delegados, de luchadores, de trabajadores, para mostrar que la clase obrera tiene una alternativa a lo que está ocurriendo. Si no se hace eso, este grupo de gente, que no son grandes mayorías porque están entre ellos en 10.000 fracciones, lo cual quiere decir que están en un proceso de disolución política, es una confesión de su incapacidad de gobierno, van a llevar al país a un cuadro de disolución general. En oposición a eso, llamamos a luchar para que los trabajadores desenvuelvan los instrumentos de su propio gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, como siempre. La verdad que es un orgullo poderlo tener en nuestro programa. Cada vez que lo hemos solicitado siempre está dispuesto. Y esperemos que pronto podamos seguir estando al aire y charlando, que me quedaron unas cuantas preguntitas para hacerle sobre todo esto, ¿no? Que es tan importante. Y lo importante, poder desde un punto que no sea aquel robó o aquel se llevó, que sea constructivo lo que se habla en política, ¿no? La verdad que es muy interesante. Totalmente, claro. Es la gran oportunidad que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y que tenga un buen día. Un abrazo a todos ustedes. Chao. Bueno, oyentes, creo que, ¿qué puedo decir? Tenerlo a Jorge al aire es un orgullo. Altamira es una persona que ha tenido una trayectoria durante tantos años que ha sido siempre igual, o sea, no es un tipo que ha ido a buscar mejores réditos personales vendiendo a los compañeros, esa es la realidad, como lo hizo Patricia Bullrich, cuando han hecho tantos otros, ¿no? Han vendido a todos sus compañeros con tal de mantener su vida, no su trayectoria, pues eso no es trayectoria.
así que le agradecemos infinitamente que siempre nos esté acompañando.